Hermanos y hermanas israelitas, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén, hermano. Mi nombre es José Palomino y estamos una vez más con el favor de Dios en su programa Trabajemos con Amor. Y hoy, hermanos, en este tiempo de votaciones acerca de la elección aquí en el Perú del presidente de la República, nos toca hablar ahora acerca de la política teocrática, del cual vamos a tomar los puntos de qué cosa es la política teocrática o qué cosa también es la palabra teocrática, de dónde proviene, cómo se da esto, porque hoy en día nosotros, prácticamente el mundo entero, toma o pone toda su confianza en un hombre, en este caso en el presidente, pero no sabemos si a ciencia cierta, si este presidente hará las cosas bien, porque últimamente nadie se está gobernando. Desde el 2000 en adelante ya nadie se está gobernando bien, y es más, pasan ni siquiera un año, ya están cambiando de presidente, ponen otro presidente, estamos, creo que de mal en peor, o las cosas también se empeoran. Pero por eso, hermanos, nosotros nos vemos en la necesidad de hablar de este tema. Ojalá me alcancen tiempo. Estamos en vivo, son las 4:35. Hasta las 5:20, hermanos, que nos toca la alabanza, vamos a hablar acerca de lo que corresponde a la política teocrática. Y como ustedes bien saben, cuando nosotros nos ponemos a orar el Padre Nuestro, siempre hablamos acerca de, por ejemplo, Padre Nuestro, que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Eso está en Mateo capítulo 6, versículo 10. Pero, ¿a qué se refiere cuando dice venga tu reino? Es decir, Dios tiene un reino que está en los cielos. Como dice en Jeremías 10:10, Él es Rey eterno, es decir, Él gobierna allá arriba en el cielo a los ángeles. Él es Rey eterno. Entonces, hermanos, Él gobierna, entonces Él es gobernante. Ahora, ¿qué cosa quiere decir teocracia? Vamos por partes. Para poder llegar al punto de política teocrática, tenemos que saber qué cosa es teocracia. Y teocracia viene de una palabra griega, mejor dicho, de dos palabras griegas, que quiere decir, por ejemplo, teos, que significa Dios, y la palabra cracia, que viene en dos sílabas, una es ia, de cracia, ia, y la otra es kratos. La combinación de estos dos da como resultado, por ejemplo, ia es cualidad y kratos es de poder, es decir, cracia significa cualidad de poder, teos significa Dios y cracia significa cualidad de poder, es decir, la cualidad del poder ¿de quién? De Dios. O sea, hermanos, viene a definirse como gobierno de Dios. O sea, Dios gobierna. Ahora, la teocracia es el gobierno de Dios, desde luego. Pero, ¿puede existir teocracia en la tierra? ¿Puede o no puede existir? Porque hasta ahora, hasta estos momentos, Dios no ha gobernado al mundo directamente. Si nosotros nos ponemos a leer las Sagradas Escrituras, Dios ha gobernado a través de primeramente, de los jueces. Primeramente con Moisés. A Moisés, como profeta, le hablaba y le decía lo que tenía que hacer. Después llegaron los jueces, y de ahí siguieron los profetas, hasta que el pueblo quiso un rey. Entonces, Dios siempre ha gobernado indirectamente. Pero desde que se apartó el hombre de Dios, ya cada uno, cada pueblo, cada nación, se fue por su bando. O sea, no ha existido un gobierno teocrático en el mundo. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que tener claro todos estos conceptos para poder entender lo que es la política teocrática, que es el tema de hoy día. Entonces, hermanos, dice, vamos a leer un poco el concepto a través de
la lengua de la Real Academia de la Lengua Española. ¿Qué cosa se define teocracia? Dice: gobierno ejercido directamente por Dios. Este es un primer concepto que da la lengua española. Pero hay una segunda acepción que dice así: sociedad en que la autoridad política, considerada emanada de Dios, se ejerce a través de sus ministros. Es decir, los siervos de Dios, los que ministran, en este caso, como les dije, los profetas y los jueces, ¿no? Ellos fueron ministros de Dios. Entonces dice así, el segundo concepto, dice: sociedad en que la autoridad política considerada emanada de Dios se ejerce a través de sus ministros. Pero ahora, en la edición de 2014 de la lengua española, desde luego, se divide esta segunda acepción en dos. Ampliando esa posibilidad, dice, del ejercicio al indicar que, dice, es ejercida directa o indirectamente por un poder religioso. Eso es por un lado. Por el otro lado dice, como una casta sacerdotal o un monarca, es decir, un rey, como se le dio en el caso del rey David, de Saúl, que Dios gobernaba, pero a través de ellos como rey en la tierra. En conclusión, hermanos, definimos la palabra teocracia. Entonces, dice, primero, gobierno ejercido directamente por Dios. Esa es la primera. La segunda, gobierno ejercido en la sociedad a través de la autoridad política, según los creyentes religiosos, es decir, a través de ministros de Dios. Y el tercero es gobierno ejercido por un poder religioso, o ya sea una casta sacerdotal o un monarca, o es decir, un rey. Y esto ya se dio, ¿no? En la etapa, por ejemplo, en la etapa de los jueces, la época de Sansón, en la etapa de los reyes, que empezó con Saúl, siguió David, y así, ¿no? Salomón. Entonces, hermanos, Dios hasta el momento, Él no ha gobernado directamente, como para poder decir que esto es un gobierno teocrático o una política teocrática. Pero sí debería de haber esto en las naciones, que Dios gobierne a través de sus ministros, ya que no se puede que Dios gobierne directamente. Eso ya se hará para el reino de Dios. Por eso siempre en la oración que nosotros hacemos, siempre pedimos, ¿no? Venga tu reino, porque nosotros queremos pertenecer a ese reino. Bien, hermanos. Entonces, ¿cómo sale esto, hermanos? Porque para poder nosotros ser gobernados o tener un gobierno teocrático, nosotros tenemos que tener ese poder de Dios. O sea, el hombre que pueda dirigir una nación tiene que tener el Espíritu de Dios para poder hacer las cosas correctamente. Entonces dice, en Romanos 13:1 habla acerca de que la autoridad, dice, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen, dice, por Dios son continuas, son constituidas, dice. O sea, Dios constituye gobierno siempre y cuando esa persona o ese hombre sea un inspirado. Pablo lo dice así, lo dice, todo poder viene de Dios, dice, todo poder viene de Dios, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen, porque de Dios son constituidas. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, eso es lo que tenemos que entender para poder nosotros ver la realidad que hoy pasa a nivel mundial, no solo en el Perú, es a nivel mundial. Los gobernantes no pueden dirigir una nación, o en todo caso los gobernantes complican a la población. Por eso nuestro Señor Jesucristo siempre exhortaba a su propio pueblo, decía que ellos hacen leyes de hombres, es decir, cargaban al pueblo con otras leyes que no eran para vida. Dios dio sus leyes, sí,
Dios dio mandamientos. El pueblo de Israel antiguo lo tenía, pero los fariseos cargaron a eso, a los mandamientos de Dios, cargaron de esas leyes de hombre. Lo cargaron al pueblo con la intención de que ellos no puedan salvarse, y tampoco los fariseos se iban a salvar. Desde la antigüedad, hermanos, el pueblo de Dios, porque no eran inspirados por el Espíritu Santo, no podían cumplir la ley. Y hoy en día, hermanos, sufrimos las consecuencias. La gente no quiere cumplir la ley porque dice, no, esos son para los antiguos. No, que eso fue para el pueblo de Israel. Pero nuestro mismo Señor Jesucristo dice, ¿quieres la vida? Cumple la ley. Le dijo al joven rico, si quieres, o sea, no obliga, sino es por voluntad o libre albedrío de cada uno de nosotros. Si nosotros queremos salvarnos, tenemos que cumplir la ley. Pero si no, bueno, lo que está pasando hoy en día en cada nación, que no podemos, como se dice, estar tranquilos o en paz. Bien, hermanos, ¿cómo se da el origen acerca del término teocracia? El término, hermanos, teocracia se atribuye a Josefo, que fue un historiador judío de la era cristiana, quien lo debió acuñar en su obra, en el libro segunda de la sección 16, acerca de que el gobierno que se estableció sobre Israel en el Sinaí, en la época de Moisés, donde escribió, dice, unos otorgan el poder a la monarquía, otros a la oligarquía y otros al pueblo. Pero nuestro legislador, rechazando todos estos métodos, instituyó un gobierno teocrático, literalmente una teocracia. Permítanseme usar estas palabras, aunque violente el lenguaje, habla acerca, así Josefo en su libro, dice, atribuyó a Dios el poder y la fuerza, dice. Es decir, hermanos, la teocracia se dio, claro, de una manera indirecta, no directamente Dios, pero sí Moisés era quien recibía las instrucciones de Dios, lo que tenía que hacer. Entonces Josefo dice que ahí se instaló un gobierno teocrático, con el pueblo de Israel antiguo, con el que era salvado de Egipto, era liberado de Egipto. Entonces cuando Moisés recibió la ley de Dios en el monte Sinaí, ahí se instaló recién el gobierno teocrático. Porque ustedes deben saber, todo gobierno tiene que tener leyes, si no, ¿cómo se gobierna? Dios tiene su gobierno, su reino, su pueblo. Estas son sus leyes, hermanos. Sin estas leyes no somos pueblo. Eso también lo habla en Deuteronomio. Dios confirma a su pueblo, a los que guardan la ley. Si unos dicen, no, nosotros somos pueblo de Dios, y no cumple la ley, no es pueblo de Dios. Eso está en el libro de Deuteronomio. Por eso, hermanos, habla Josefo bien claro y dice que en esa época se instala ahí un gobierno teocrático. Por supuesto, para que este gobierno fuera una teocracia pura, no podía constituirlo ningún legislador humano, como Moisés, sino únicamente de Dios, hermanos, de Dios. Aparentemente la acuña al explicar a los lectores gentiles la organización de la comunidad judía de su época, en el siglo I, al contraponer esta con las formas de gobierno definidas por los griegos clásicos, monarquía, oligarquía y repúblicas, añade, dice, nuestro legislador Moisés, eso es lo que añade Josefo en su libro, dice, nuestro legislador Moisés no tuvo en cuenta ninguna de estas formas, sino que ordenó nuestro gobierno a lo que con expresión forzada podría llamarse una teocracia, al atribuir el poder y la autoridad a Dios y persuadir a todo el pueblo de lo que tuviera en cuenta como autor de todas las cosas buenas. Ahí están, hermanos. Dios, como dice en su libro, como dice en el libro de Ezequiel,
Él no quiere la muerte del impío, sino que Él quiere que viva. ¿Acaso ustedes van a pensar de que Dios quería que su pueblo muera? No. El pueblo murió por su propia decisión, por no cumplir la ley. En esa época que Moisés subió al monte Sinaí, ¿qué hizo el pueblo? Se forjó un ídolo, un becerro de oro. Entró en idolatría. ¿Por qué? Porque no podían desprenderse de esa costumbre que habían aprendido en Egipto. Entonces, por ello es que murieron. No murió porque Moisés los sacó al desierto, no. Ellos murieron por su propia decisión. Y Dios no pudo hacer nada con ellos porque ellos decidieron eso. Entonces, hermanos, dice, vamos a leer un poquito ya acerca de la teocracia a la monarquía, porque lo que estamos hablando es cómo Dios empezó, ¿no? Con esto de dirigir a su pueblo directamente o indirectamente, pero a través de Moisés, porque Moisés no era el que decidía, sino Dios. Dios hablaba a Moisés y Moisés decía al pueblo, como decir, Moisés era el vocero de Dios. Él hablaba con el pueblo, pero quien dirigía era Dios. Entonces, dice en 1 Samuel capítulo 8, en los versículos del 4 al 9, vamos a leer, hermano, dice: entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron: mira, has envejecido. Mira, le están diciendo esto al profeta Samuel, porque el profeta Samuel ya estaba viejito, y hasta esa época Dios gobernaba a través de sus profetas. Escuchen, dice: mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. El pueblo le reclamaba a Samuel, al profeta, que querían un rey. Entonces dice: pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Y el Señor dijo a Samuel, escucha, dice, escucha la voz del pueblo. Dice, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan. Dios le da la autoridad ¿cómo se dice? A Samuel. Dice, escucha nomás la voz del pueblo. Como dice, hazle caso, dice, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, es decir, a Samuel, sino que me han desechado a mí, para que yo no sea rey sobre ellos. Así como todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a dioses, a otros dioses, así lo están haciendo contigo también, dice Dios a Samuel. Es decir, en esa época, cuando ellos decidieron por el becerro de oro, abandonaron a Dios. Así ahora están abandonando ¿a quién? Nuevamente a Dios, pero a través de Samuel. Entonces dice, así como, dice, ahora pues oye su voz, sin embargo les advertirá solamente y les hará saber el proceder del rey que reinará sobre ellos. Es decir, poner un rey no es cuestión de decir, ponme un rey y voy a estar contento. No, el rey ¿qué te va a pedir? Te va a pedir impuestos. ¿El rey qué va a hacer? El rey va a decidir sobre tus hijos, si van a servir al ejército de Israel o no. El rey va a disponer de todo lo que tenga en el pueblo y no le vas a poder negar porque es el rey. Y ustedes mismos lo están poniendo. Por eso es lo que va a pasar con el pueblo de Israel a partir de ese momento hacia adelante. Y peor con el primer rey que tuvo, que fue Saúl, que al comienzo empezó bien y después abandonó a Dios. Entonces, hermanos, no es cuestión de que nosotros decidamos. El hombre no puede decidir. Hoy en día, en las votaciones, ¿qué hacen? Nosotros decidimos quién va a gobernar. Nosotros decimos, por ejemplo, Rafael Aliaga, él va a gobernar bien. O el señor Sánchez, o Keiko, o quién más. ¿Cuántos candidatos? Hasta Carlos Álvarez. Se confían en una carne, en un hombre que no tiene espíritu de Dios. Pero sin embargo, ¿qué hizo el pueblo? También igualito. No confió en Dios,
para que gobierne él directamente. Quería una carne, alguien en quien ver. Ellos mismos querían un rey. Y prácticamente fue una decisión mala. Porque si no hubiéramos decidido eso, hasta ahorita tuviéramos a Dios gobernando directamente y fuéramos felices. Pero, como siempre, el hombre buscando su propia destrucción a través de la historia humana. Y se dio. Dios puso a un rey. Entonces, hermanos, si comparamos la teocracia, se caracteriza por ser un tipo de gobierno de poder centralizado que se concentra en una o pocas personas en gran cantidad de poder. Es decir, hermanos, por ejemplo, en la forma de gobierno opuesta a las basadas en la división del poder como la republicana, ¿ya? Es diferente. Por ejemplo, si nosotros imponemos, hacemos un poder republicano, ¿qué hay? Hay presidente, hay vicepresidente, hay ministros, hay senadores, diputados, o sea, todo se descentraliza. Pero cuando es un gobierno teocrático, solo uno manda, uno. Por ejemplo, hoy en día, ustedes van a poder votar por un presidente X. Van a poner toda su confianza en ese presidente porque ese presidente le prometió el oro y el moro. Pero cuando este presidente comience a gobernar, el Congreso, ¿qué le va a hacer? Le va a poner trabas. ¿Por qué? Porque hay dos poderes y encima hay un tercer poder. Son tres poderes del Estado. O sea, se descentraliza el mando. Pero en el caso del poder teocrático, perdón, del gobierno teocrático, en la cual solo gobierna Dios, solo uno decide. Y ese es Dios. Y Dios siempre va a querer el bien para nosotros. No como la carne humana, no como el hombre que ambiciona. ¿Y qué hace? Desecha al pueblo. Se sirve a manos llenas. Pero ¿qué hace el pueblo? El pueblo sufre. Por eso dice también en las Escrituras, el pueblo gime cuando el hombre malo gobierna. Pero cuando el varón de Dios gobierna, entonces el pueblo está tranquilo, en paz. Y eso es lo que quería nuestro maestro. Nuestro maestro, cuando empezó, Ezequiel Atahualpa Gamonal, cuando empezó la doctrina, él adoctrinaba predicando. Uno era la prédica, el otro la obra social, y el otro salió justamente por la política. Él tenía esa esperanza de que a través de la política podía adoctrinar a la nación peruana y así a otras naciones. Pero ¿con qué se dio? Eso vamos a hablar más adelante. Se dio con traiciones. Con traiciones no solo del pueblo, sino también de otras personas que se allegaron al partido FREPAP. Y que hoy en día, hermanos, FREPAP no figuró prácticamente, no pintó mucho en estas elecciones. A pesar de que muchos se han llenado de publicaciones de decir que los que fueron elegidos la última vez en otra etapa en el Congreso hicieron buenas cosas, pero sin embargo los hechos hablan. No ha habido muchos votos para el FREPAP. Hermanos, el maestro siempre ha querido que nosotros prediquemos, pero como el maestro veía que no estudiábamos, entonces el maestro vio otro lado, la obra social, y después vio la tercera opción, el tercer camino, la política. ¿Para qué? Para que a través de ello podamos, ¿no?, concientizar al pueblo peruano. Por eso, hermanos, surgió la idea de formar el FREPAP, y eso lo vamos a escuchar del hermano Paul en esa época, acerca de cómo habla él acerca de cómo se inició el FREPAP. Vamos a escuchar este audio, hermanos, que es interesante. A ver, vamos al audio número 402, cómo surgió
la idea de formar el FREPAP. Vamos a empezar. Ya, a ver, hermano Magno, por favor, ¿me puede decir cómo ha sido la historia acerca del FREPAP? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Cómo fue o con qué motivo fue creado? Bien, la FREPAP tiene su origen. Yo digo, esto yo ya lo tenía pensado, y ahí le dijo, hermano Jeremías, se hace y vamos a presentarnos, convocamos un reposo general a Delicias de Lía. Y ahí se convocó, y ahí donde el hermano plantea, en donde salen dos opositores, el hermano Cochachín y un hermano del sur, que es un retirado de la policía, que no quisieron, pero el hermano planteó y la mayoría aprobaron. De esa manera se presenta la lista para candidatos y lo nombra el hermano Ezequiel, al hermano de Pamplona, el hermano Villarreal y a mi persona. Pero el fondo de la acción política era para evitar los abusos de los políticos religiosos de la congregación y luego que la doctrina siga para adelante. De esa manera inicia, y ciertamente hemos logrado inscribirnos, pero no se logró ingresar, pero ya con eso empezó a bajar ya los insultos, los problemas que había a nivel nacional. Luego ya al siguiente año ya no es FIA, sino ya es todo lo que podría ser el inicio del partido político de la congregación. Bien, dice el hermano Paul, dice, a ver, hermano Magno, un favor, ¿me puede decir cómo ha sido la historia acerca del FREPAP? Pregunta acerca de cómo inició, ¿no? ¿Bajo qué circunstancias y cómo fue y por qué fue el motivo para que sea creado? Dice, ¿no? Entonces el hermano Magno dice, el FREPAP tiene su origen. Tiene su origen, dice. Dijo yo, esto ya lo tenía pensado. Y ahí le dijo al hermano Jeremías, o sea, el maestro, dice el hermano Jeremías, se hace y vamos a presentarnos, convoca un reposo general en Delicias, y de ahí se convocó, y ahí donde el hermano plantea en dónde salen los dos opositores, es decir, el maestro habla acerca de crear el partido político y solo hubo dos opositores. Entonces se dio, la mayoría ganó, fue aprobado, se dio la lista de candidatos, pero acá el hermano, nuestro maestro Ezequiel dice, nombra al hermano de Pamplona, dice el hermano Villarreal, y a mi persona, es decir, al hermano Magno. Entonces, dice, y a mi persona para el Fondo de Acción Política, que dice, era para evitar los abusos, o sea, ese era el fin de crear el partido, era para, dice, evitar, dice, los abusos de los políticos religiosos en la congregación, y luego que la doctrina siga para adelante. De esa manera inicia, dice. Es decir, hermanos, ahí inició. Pero, ¿cuándo se dio? ¿En qué año? ¿A partir de cuándo fue fundado el FREPAP? Eso está en el siguiente audio que vamos a escuchar, 215. A ver, vamos a escuchar, dice, cuando llegamos a 84. Bueno, cuando llegamos a 84, entonces donde se fundó la política. Ya. Entonces también se fundó en 84, y en 85, cuando ya entró García, en ese tiempo también lanzamos nosotros para senadores. Dice el maestro, bueno, cuando llegamos a 84, entonces, donde se fundó la política, es decir, en el año 84, ya dice el periodista, entonces el maestro dice, entonces también en eso se fundó en el 84 y en 85 cuando ya entró García, es decir, cuando entró el presidente Alan García, ¿no? En ese tiempo también lanzamos nosotros también, para senadores, sí, para senadores, dice el maestro. Es decir, del 85 ya, entre el 84 y el 85, se crea el partido. Y como dijo el hermano Magno, al comienzo era FIA, y después pasó al otro año FREPAP. Así se inició. Y cabe recalcar, hermanos, que el FREPAP
fue inscrito como FREPAP en la fecha 30 de septiembre del año 1989. Ahora, el maestro, por ser el varón de Dios, el inspirado de Dios, profeta, segunda señal, porque como ustedes saben, la primera señal fue Moisés, y a Moisés le dijo Dios: de ti vendrá un profeta igual a ti, dice. Esa es la segunda señal. Y el maestro ya nos mostró que la segunda señal, ¿quién es? El Hijo del Hombre. Si Moisés gobernó indirectamente, entre comillas gobernó, porque quien gobernó fue Dios, Moisés fue el vocero, en esta oportunidad también Dios iba a gobernar y el vocero iba a ser el Hijo del Hombre, por ser el instruido de Dios, por tener el Espíritu Santo en el corazón. Por eso que el maestro creó el partido político, pero para que gobernara él, no cualquier hombre incrédulo hoy en día, que se cree Dios, o que lo afanan, o lo ensalzan ahí, lo enaltecen como si fuera Dios, pero sin embargo no lo es, y tampoco está autorizado para que gobierne en nombre de Dios. Quien tenía que gobernar era el maestro. Por eso cuando el maestro vio después toda la traición que le hicieron, porque ese es característico, igual pasó con Jesús, que lo traicionó Judas, y el maestro siempre hablaba en audios, hablaba acerca de Judas y todavía decía: ¿y cuántos Judas habrán aquí en el pueblo? Porque él siempre hablaba al pueblo. Pero el maestro tenía que gobernar. Eso tenemos que meternos bien en la cabeza a todos mis hermanos que aún sigan aferrados al FREPAP. El FREPAP estaba creado para que el Hijo del Hombre gobierne. No estaba creado para lanzarnos de alcalde, de diputado, de senadores, ¿no? Porque a través de esos cargos no podemos gobernar. Tenemos que estar arriba, ser vocero de Dios, para que Él pueda gobernar. Pero ¿qué pasó después? Eso ya lo vamos a seguir hablando más adelante. Entonces, hermanos, el FREPAP fue, en el 89 ya fue registrado, inscrito. Entonces, ahora, la pregunta: ¿cuáles son las recomendaciones del fundador? Es decir, en este caso, de nuestro maestro. ¿Qué recomendó el maestro como requisito para estar en el FREPAP? Porque esta es una política de Dios. Dios permitió esto. Dios dijo: ya, está bien. Porque el maestro no hacía nada, sino era autorizado desde arriba. Y arriba le dio luz verde. Crea el FREPAP. Creó el FREPAP. Yo a veces pienso quizás Dios permitió eso para que salgan a relucir los Judas. ¿Quién sabe? De repente por algo. Porque siempre el maestro decía que a través de lo que le sucede a él, en uno de los casos fue la enfermedad que él sufrió, iba Dios a probar al pueblo. Y pasó lo que pasó, ¿no? A partir del 2000 partió el maestro físicamente y miren todo lo que salió a relucir. Entonces, hermanos, el FREPAP dice: el maestro dio recomendaciones para que en el FREPAP también deben invitar, dice, a las agrupaciones independientes y líderes, comenzando de nuestro partido, y trabajar todos, dice, para uno. Entonces se hará política de Dios, es decir, todos unidos. Bueno, esto estaremos hablando después que terminamos la capacitación, porque dentro de ellos saldrán los cuadros políticos, como son primeramente los misioneros, pastores, los ancianos, diáconos, sacerdotes, y por último un feligrés que cumpla conforme dice la Escritura. Y aquí vamos a hablar de los puntos. El maestro decía: no hurtarán, ni engañarán, ni se mentirán unos a otros. Levíticos 19:11, que dice: no hurtaréis, ni engañaréis, ni mentiréis ninguno a su prójimo. El punto 2: y no haciendo política para sí mismo. Y el maestro siempre hablaba con textos bíblicos. Efesios 4:28.
El que roba, no robe más. Eso va para los políticos. Por eso que el maestro daba esta recomendación. Los políticos del mundo, ¿qué hacen? Cuando entran a gobernar, roban. Pero dice, Efesios 4:28, el que roba, no robe más, sino más bien que trabajen, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tengan que compartir con el que tiene necesidad. Tercer punto dice, pero es difícil, siempre la ambición existe y existirá, a pesar que son conocedores. El maestro hablaba por su pueblo, ¿eh? Por los que estaban en el FREPAP, dice, pero es difícil, siempre la ambición existe y existirá, a pesar que son conocedores. El FREPAP entre lo ideal y lo real. Hermanos, el maestro puso varios estos puntos, así como en la época de los incas, ¿no? Hay 3 leyes, ¿no? Hay 3 leyes: no seas ocioso, no robes, ¿no? No seas mentiroso. Así también el maestro dio recomendaciones para que el que robe no robe más. Es decir, si había un invitado al FREPAP, ya, en otro partido robaste, pero acá no robes más. Pero también habla para el pueblo, dice. Pero es difícil, dice. Siempre la ambición existe y existirá, a pesar que son conocedores. O sea, no me vayan a venir a decir de que si un hermano X llegó al Congreso y hizo buenas cosas, el maestro lo está diciendo, a pesar que son conocedores, siempre hay esa ambición. Siempre va a haber, va a existir, porque somos carne, hermanos. Somos carne, tenemos que reconocerlo. Entonces, el maestro ponía estos puntos. Pero hoy en día, a mí me entra la duda de que muchos quieran lanzarse, ¿pero para qué? ¿Será para ayudar o cambiar al Perú, pero a través del Congreso? ¿Vamos a poder cambiar al Perú a través del Congreso? Ya hubo una oportunidad con un grupo de hermanos, pero no hicieron nada. Puedan decir que propusieron leyes, pero no cambiaron. ¿Por qué? Porque no ha habido un presidente a la talla para que pueda a ese presidente apoyarlos. No hubo. Ahora, lanzan, y he visto eso yo en los carros, el cartel que dice Jonás presidente, pero sin embargo hubo un debate y no estuvo él. Por eso que no ha habido seriedad. Eso fuera todavía de lo que podemos hablar acerca de que el maestro dijo que el FREPAP ya no va a existir. ¿Por qué? Porque en uno de los audios el maestro dice, si ustedes gustan, hagan ustedes su política, pero por mi cuenta no. Y en un anuncio de un periódico, él dijo, yo voy a seguir adoctrinando. Cuando le preguntaron, ¿y usted ya no va a estar en la política o se retira? No, por mi parte no, sino yo voy a seguir predicando, dice, adoctrinando, esa es la palabra. Yo voy a seguir adoctrinando. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, nosotros tenemos que saber todas estas cosas porque van a pasar el tiempo, van a llegar otra generación, los jóvenes que ayer tuvieron 5 o 6 años, de acá a 10 años o 11 años, van a estar votando, quién sabe, pero tienen que tener en claro todas estas cosas. Elegir a una persona no es cuestión de que creerle en lo que ellos dicen, sino ver de una manera de dónde provienen sus principios morales, cómo ha sido su pasado. Porque el problema del peruano, hermanos, el problema del peruano es que sufre de amnesia. Ese es el problema. Por eso, miren, Alan García en el 95 fue un desastre, pero después llegó a ser nuevamente presidente. ¿Se imaginan? Igual también Belaúnde, antes del golpe de Estado, fue el presidente y después nuevamente volvió a ser presidente. Es decir, hermano, nosotros sufrimos de amnesia. Si un presidente ahora nos golpea duro, de acá a 10, 15 años, nuevamente es presidente, votamos nuevamente por él. ¿Por qué? Porque nosotros no nos gusta estudiar, porque en esta parte tenemos que estudiar a la persona. ¿Cómo se inició?
cómo son sus principios, qué denuncias ha tenido, todas estas cosas. Pero el pueblo simplemente, hermanos, el pueblo ve una cara bonita o ve unas palabras dulces, te endulzan y caes rendido. Bien, hermanos, eso es lo que estaba pasando en esa época. Y en las elecciones, hermanos, cuando estaba el FREPAP vigente con el maestro a la cabeza, el FREPAP participó en 3 elecciones: en las generales del 90, del 95 y del 2000. Ahí participó el FREPAP. Y en Bolivia, en el 93, a través del FREPAP, con B, termina con B, FREPAP. Entonces, el maestro se lanzó como si para presidente en 3 oportunidades. Solo 3 nada más. Más no, solo 3. En la primera participación del FREPAP en las elecciones generales del 90, cuando nuestro maestro fue candidato, en aquella ocasión, hermanos, tuvo apenas 73,000 votos, y que representaba al 1,1%, ¿no? del electorado. Y no logró ningún representante al Congreso. Ese fue en el 90. Pero después, hermanos, en el 95 obtuvo 1, y en el 2000 para el Congreso obtuvo 2. Pero eso vamos a hablar más adelante. Pero, ¿qué pasó con esto? Mire, en el 95 que obtuvo 1, que fue un hermano, que era congregado, que tenía semejanza, el maestro se pronuncia que hubo traición. Con los otros 2 candidatos en el 2000, que obtuvieron una curula en el Congreso, que no eran congregados, no eran con semejanza, ellos 2 también lo traicionaron al maestro y se fueron a otro partido. O sea, el maestro sentía esa traición. Ahora ustedes imagínense, si en plenas elecciones hay esa traición, imagínense en el gobierno dentro, porque ya ha pasado. Candidato que entra y no está, como se dice, a la talla del sistema corrupto que hay, lo sacan. Si este candidato, por ejemplo, en el caso de Castillo, él quiso hacer cosas buenas, lo sacaron. ¿Por qué? Porque no estaba a la talla de los corruptos que están ahí en el poder. ¿Me entienden? Por algo el maestro se lanzó 3 veces a presidente. ¿Por qué? Porque él sabía que no lo iba a elegir, porque el mundo está corrupto, hermanos. El mundo está podrido. Pero el maestro lo hace ¿con qué intención? Para que después, en el día del juicio, le van a preguntar a cada uno, ¿no? Tenías para poder cambiar al mundo eligiendo al Hijo del Hombre. Y el mundo va a decir, las personas van a decir, ¿pero quién? Si yo no lo he conocido. Ahí estaba Ezequiel Atahualpa Gamuna lanzado en el 90, en el 95, en el 2000, y no le elegiste. O sea, es para que no tenga la humanidad no tenga, como se dice, opción a decir, no, pero yo no sabía. Ahí estaba, como prueba. ¿Me entienden? Algo así. Ese es un concepto que yo le doy con mi propia, como se dice, con mis propios términos. Para que no sientan, no digan que, no, pero yo no sabía. Es igual como le dijo a Ezequiel Dios. Le dijo, anda, te mando a gente dura de cerviz, gente rebelde. No te van a escuchar, de hecho, pero sabrán de que hubo profeta en su tierra. Sabrán. O sea, ellos no pueden decir en el día del juicio, no, pero a nosotros nadie nos predicó. Ahí estaba Ezequiel. ¿Me entienden? Algo así, hermanos. Algo así es. Vamos a escuchar este audio para ya terminar con mi participación, porque ya esto da para más y ya mi hermano Celi se encargará con una segunda parte y quizá yo después siga con una tercera, hermano, porque esto está muy interesante. Vamos a escuchar la voz del maestro que habla acerca de la traición, que lo traicionaron. También la tercera alternativa, la política, también me han traicionado mis hermanos, pero he ganado con el voto del pueblo, así que me han traicionado los senadistas, pero de todas maneras cometieron fraude
el gobierno y los políticos. Eso sí. Bueno, entonces también han cometido error. Ahora, la última prueba en esta. Esta la última prueba. Ahora esos tienen paga los israelitas porque han traicionado. Todos los que han traicionado pagarán la escritura. Ahí está. Escuchen al maestro, ¿eh? No es porque yo esté inventando o yo esté diciendo de que no, que el hermano José habla por su propia lengua. Ahí el maestro está diciendo. Vamos a leer, dice. También la tercera alternativa. La tercera alternativa es la política. La primera es la doctrina, obra social, y la tercera es la política, ¿ya? Dice, la tercera alternativa, la política también dice, ¿ah? No dice que ahí me han traicionado, dice, también me han traicionado. Porque el maestro, por eso siempre hablaba en el pueblo, decía, ¿cuántos Judas habrán acá? Porque le estaban traicionando. Pero el maestro sabe, porque el espíritu le avisaba quiénes eran. Entonces dice, también me han traicionado los mismos hermanos, pero yo he ganado, dice, con el voto del pueblo, así que me han traicionado los israelitas, pero de todas maneras cometieron fraude el gobierno y los políticos, eso sí. Bueno, entonces también hemos cometido error. Ahora la última prueba en esta está la última prueba. Ahora en esto paga los israelitas porque han traicionado. Todos los que han traicionado pagarán. Hermanos, o sea, tú traicionas al maestro, estás traicionando a Dios. Porque en el maestro estaba el espíritu del Hijo. Estás traicionando al Hijo. Él venía en el nombre del unigénito. El maestro venía en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este Hijo de Dios que hablaba a través de la boca del maestro. El maestro está diciendo algo bien serio. Los israelitas tienen que pagar, dice. Tienen paga por lo que han traicionado. No todos, pero los que estaban en ese tiempo, sí. Los que ahora están y no reconocen al maestro también están traicionando, porque el maestro siempre ha enseñado una cosa y ellos enseñan otra. También de alguna manera están dando la espalda al maestro. Entonces, hermanos, esto es lo que sintió el maestro. Y esto también, esta situación se vio en Bolivia. En Bolivia también hubo esto. Entonces, el maestro ya no podía más. Suficiente hasta el 2000. Claro que en el 2000, en junio, él partió físicamente. Pero hasta ahí era la opción de nosotros poder votar por alguien que era elegido por Dios. Dios quería que él sea el vocero para que Dios gobierne. Pero el mundo no quiso, el pueblo peruano no quiso. Y ahora vemos las consecuencias. Bien, hermanos, este tema lo va a seguir nuestro hermano Celi en otra oportunidad y conmigo será hasta la próxima oportunidad. Dios mediante, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo more en vuestros corazones, amados hermanos y hermanas israelitas. Amén. Amén.